Sistema de comunicaciones. Concepto de comunicación. La comunicación es uno de los medios más importantes que poseemos para descubrir y demostrar la pertinencia de nuestras opciones de conducta. Mediante la comunicación podemos facilitar el crecimiento y desarrollo de unos y otros, o su destrucción. Es lo que comúnmente los investigadores de la comunicación identifican como aniquilamiento simbólico. George Kepner, 1978. Puesto que es bien sabido que a menos que se haya desarrollado un profundo sentido de autoestima y autorrealización en el individuo de manera responsable y no simplemente narcisa, la palabra de los demás para describir nuestras relaciones con ellos y con el mundo en general pueden de hecho favorecer una conducta y mantenerla, retroalimentarla positivamente o sencillamente desbastar el ego del otro, retroalimentación negativa. Mediante la comunicación intrapersonal con uno mismo, el interpersonal con los demás, se establece una importante red de significaciones que ayudan a definir nuestro propio yo en relación en el contexto actual. Como modelo de comunicación transaccional se define funcionalmente como un proceso transaccional compuesto de una clasificación, una selección y un compartir cognitivos de símbolos, de modo que se ayude a otro a deducir de su propia experiencia un significado o respuesta similar al que la fuente intenta dar. Proceso de comunicación humana. Se entiende la comunicación como una de las necesidades más apremiantes del ser humano, relacionada conceptualmente con la socialización. Su naturaleza es transaccional y como proceso consiste en una comunidad de experiencias e influencias mutuas. Raymond Ross, 1983. Aun cuando no estemos conscientes de ello, mediante la comunicación influimos sobre los otros y nos dejamos influir en el intercambio de percepciones, imágenes, sentimientos e ideas. Estamos transfiriendo a nuestros interlocutores nuestra visión del mundo, mejor dicho, nuestra representación de él. El mundo, la realidad, es el territorio y lo que nosotros comunicamos es un mapa, una representación. Estos conceptos de mapas y territorios provienen de la semántica general de Alfred Korzybski y posteriormente fueron tomados, dice, ambos generaron la teoría por la teoría de programación neurolingüística PNL, donde se desarrolló toda una concepción interesante sobre los procesos de percepción y representación de la realidad. Dicha teoría postula a grandes rasgos que la realidad o territorio es percibida por nuestros sentidos a través de tres canales fundamentales: el auditivo, el visual y el kinestésico, a los que denomina canales de representación sensorial. Henry Metzger señala que los gerentes pasan el 80% del día de trabajo en comunicación directa con otras personas. Ese 80% representa 48 minutos de cada hora, invertido en reuniones, conversaciones personales por teléfono o hablando informalmente con otras personas. El otro 20% del tiempo el gerente lo emplea en trabajos escritos, incluye comunicación en forma de lectura y textos escritos. El gerente, al desarrollar la planeación, solicita información de igual forma para la organización, dirección y control de evaluación de resultados. Comunicar significa volver algo común a todos. Es un puente que permite a ese algo pasar de una persona a otra o de una organización a otra. El dato. El dato es la anotación de algún evento u ocurrencia. La información es un conjunto de datos con determinado significado. Bill Gates dice que la información es algo que alguien desea saber y por lo cual está dispuesto a pagar. Es un producto valioso que proporciona poder en el mundo contemporáneo. Peter Drucker dice que en esta era de la información, el capital, la tierra y mano de obra ya no son los factores fundamentales. Estamos arribando a la sociedad del conocimiento, que es una forma organizada de información consolidada. Comunicación, transmisión de información en donde el emisor... Comunicación es la transmisión de información en donde el emisor influye y aclara algo a un receptor, el proceso que intercambia, comprende y comparte información entre dos o más personas para influir en el comportamiento. El proceso de comunicación se da en un ambiente donde intervienen la fuente, el transmisor, el canal, el receptor y el destino. La fuente es el que codifica el mensaje deseado. El transmisor es el que envía el mensaje deseado a través de un canal. En ese canal puede haber ruido, por lo cual la información no va a pasar bien. El receptor es el que recibe el mensaje percibido y este llega a su destino. En el destino se decodifica el significado percibido y se retroalimenta y se envía de nuevo a la fuente.
Aparentemente, la comunicación es un proceso sencillo y sin esfuerzo. En realidad es complejo y las posibilidades de mandar o recibir mensajes de manera errada o distorsionada son numerosas. El proceso puede ser eficiente o eficaz. Vemos entonces que es eficiente si el emisor habla bien, el transmisor funciona bien, si el canal tiene poco ruido, si el receptor funciona bien, si el destinatario escucha bien y si no existe ruido. Es eficaz si el mensaje es claro y objetivo, el significado es coherente, el destinatario comprende el mensaje, si se completa la comunicación, si el mensaje se vuelve común, si el destinatario provee retroalimentación. El proceso de comunicación es sistémico. Además, en la práctica, la comunicación se debe considerar un proceso bidireccional para ser eficaz. Proceso que marcha en dos direcciones, de la fuente hacia el destino y viceversa. Barreras a las comunicaciones. Difícilmente la comunicación ocurre sin problemas. Siempre existen factores que reducen las probabilidades de que la comunicación sea exitosa. Las barreras son limitaciones presentadas en las etapas del proceso de comunicación, impidiendo que la señal recorra libremente el proceso y llegue sin modificación a su destino. Las barreras a la comunicación son las fuentes de ruido. En la entrada el mensaje está como se envía y en la salida como se recibe. Las barreras de comunicación básicamente son 10. Ideas preconcebidas, interpretaciones personales, prejuicios personales, dificultad con el idioma, prisa o urgencia, desatención o negligencia, desinterés, emoción o conflicto, superficialidad, motivación. ¿Qué es la percepción selectiva? La percepción selectiva es un proceso por el cual cada persona selecciona, organiza y da un sentido al mundo que lo rodea. La organización perceptiva es la categorización de un objeto o estímulo de acuerdo a los estándares de referencia personales. Cada persona espera ver un tren cuando escucha una sirena o se pone a la defensiva cuando es llamado por el jefe. Los 10 mandamientos de la buena comunicación. Aclare sus ideas antes de comunicarlas. Examine el propósito de cada comunicación. Considere el conjunto físico humano con el que usted se va a comunicar. Consulte a otras personas para planear su comunicación. La manera de comunicar es tan importante como el contenido del mensaje. Aproveche la oportunidad cuando surja para ayudar, valorizar al oyente. Acompañe su comunicación. Comunique para el mañana y para la actualidad. Asegúrese de que sus acciones apoyen su comunicación. Procure hacerse entender, pero entienda también como buen oyente. No siempre la información influye en las personas. La simple exposición no significa que la persona lo interprete y lo asimila. Un vigilante de biblioteca recorre varios kilómetros de estantes de libros, pero no llega a ser luminaria en la sabiduría. Un guardia de un museo de pintura rara vez conseguirá ser un crítico de arte. En ambos casos la información está disponible, pero no es asimilada. Problemas principales de transformación de la comunicación, ODS. Omisión, distorsión y sobrecarga. Omisión. El receptor no tiene capacidad para captar el contenido completo del mensaje, solo filtra lo que puede captar. Distorsión. Puede ser causada por la percepción selectiva, que selecciona los estímulos y la información que le interesa y omite los demás. Sobrecarga. Los canales de comunicación conducen un volumen de información mayor que su capacidad de procesarla. La sobrecarga provoca la omisión y contribuye a la distorsión.